Seguimos en Manifiesto sobre el Ocaso, ahora para hablar con Graciela Clecailo. Ella es licenciada en genética y doctora en ciencias agrarias, experta en ecología y la biología de la conservación y es docente en la UNR. Y si no me equivoco, la sacamos de una clase para charlar. Así que, Graciela, ¿me estás escuchando? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? Un ¿Cómo gusto estás? conversar con ustedes. Bien, muy bien, Martín, muy Martín bien. Becchiarello es mi nombre. Gracias por atendernos. Un gusto, Martín, conversar con ustedes. Perdón por el ruido, pero efectivamente aproveché a salir de clase para conversar con ustedes. Bueno, la idea es conversar con vos sobre cambio climático y estos eventos que se vienen dando últimamente que parecen darles toda la razón a expertos como vos, que frente a tanto negador que hay también ahora, ¿no? Lamentablemente, la verdad es que tenemos que repetir todo el tiempo que el cambio climático existe, que es una verdad comprobada científicamente, y que si no hacemos algo por la adaptación frente al cambio climático, la realidad es que vamos a tener eventos como los que vivimos el fin de semana cada vez más seguidos. Además, no es algo que dicen los expertos como vos, sino que hay informes, o sea, hay datos fehacientes que dan muestras del cambio climático, ¿no? Exacto. Pensemos nada más que existe a nivel internacional un panel intergubernamental de cambio climático. Este panel funciona desde hace ya muchos años con expertos de todo el mundo recopilando toda la información científica que hay al respecto, compilando toda esa información y generando distintos tipos de informes. Generando informes que son, por un lado, para la comunidad científica y por otro lado, informes que son para los tomadores de decisión. Entonces, en este momento histórico, ya no puede haber un tomador de decisión, y cuando digo tomador de decisión, digo cualquier autoridad de gestión a nivel municipal, provincial, nacional, que desconozca los riesgos y los efectos del cambio climático. ¿Y cuáles serían, como para dar algunos ejemplos de estos riesgos que estamos corriendo? Bien, por ejemplo, en nuestra región y en relación a lo que hemos vivido el último fin de semana, por ejemplo, los informes del IPCC plantean que vamos a tener cada vez más frecuentemente y cada vez con mayor intensidad eventos extremos. ¿Y a qué nos referimos con eventos extremos? Nos referimos a precipitaciones extremas como las que se vivieron en la provincia de Buenos Aires el fin de semana, pero también sequías extremas como las que tuvimos en nuestra región entre el 2020 y el 2023, bajantes históricas como las del río Paraná, que son procesos que si bien se verificaron históricamente en ciclos eventuales cada cierta cantidad de años, en este momento los estamos viendo con mayor frecuencia y con mucha mayor intensidad. O sea, cuando nosotros estamos atentos ante los alertas que emiten desde el servicio meteorológico, por ejemplo, podemos esperar cualquier cosa, no solamente alguna tormenta o algo tranquilo, sino eventos que provocan desastres, ¿no? Exacto. Y tenemos que estar preparados para eso. Por eso también cuando hablamos de cambio climático hablamos de dos palabras que son claves. La mitigación por un lado y la adaptación por otro. Cuando hablamos de mitigación hablamos de todas las acciones que hacemos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuando hablamos de adaptación, hablamos de todas las medidas que podemos tomar desde las distintas gestiones para hacerle frente al riesgo que trae aparejado el cambio climático. Entonces, por ejemplo, en una ciudad deberemos hablar de cómo enfrentar un evento extremo de precipitación, cómo accionar ante el alerta de una tormenta, que tener las bocas de tormenta limpias, ampliar esas bocas de tormenta cuando sea posible, pensar en sistemas de canalización del agua que cae a las veredas, pensar en cómo gestionar el agua de las ciudades. A nivel regional, pensar en el manejo de cuencas, pensar en el ordenamiento territorial y pensar en qué sistemas productivos vamos a realizar en cada una de las regiones que funcionan muchas veces como amortiguadores de inundación, por ejemplo. Pensar que al lado de los arroyos tenemos que sostener humedales sanos que puedan hacer su trabajo de amortiguar las inundaciones y las crecidas.
y no instalar en esos sectores, por ejemplo, sistemas productivos que compacten el suelo y que luego impidan el drenaje del agua cuando tenemos un evento extremo como el que vivimos la semana pasada. Claro. Todo lo que me nombraste tiene que ver con decisiones y políticas gubernamentales. Como Sí, tal vecinos, cual. ¿cómo puedo accionar, Mm. digamos, como un simple ciudadano? ¿Qué puedo hacer para ayudar a que se mitiguen estos desastres? Bien, tenemos distintos niveles en los que podemos actuar, ¿no? Primero, estar atento a las alertas oficiales y Ujú. preservar nuestra propia salud, por supuesto, ¿no? Descontado que eso es algo que debemos hacer. Pero por otro lado, también eh, pensar en colaborar en la gestión urbana, entonces pensar en que, no sé, hacer una disposición correcta de los residuos, colaborar en la limpieza de las hojas de la vereda, de una boca de tormenta si tengo cerca y veo que no está limpia y se viene un evento grande de precipitación. Y por último, y quizá lo más importante y a veces lo que dejamos más relegado, pensar también cuando ante las elecciones, pensar en qué estamos decidiendo cuando vamos a votar. Porque muchas veces restringimos nuestra decisión a, no sé, la economía, Claro. eh, la salud, bueno, no dejar de lado el ambiente cuando decidimos en una elección. Sobre todo pensando en lo que decías al principio de la entrevista, ¿no? Ante tanto negador de cambio climático que tenemos hoy en día, lamentablemente, en nuestra realidad. Bien, bien. Son pequeñas cosas y grandes cosas también que podemos hacer entonces para contribuir a esto. Graciela, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes, un placer conversar con ustedes. Igualmente. Hasta Era, luego. hasta luego. Graciela Clecailo, te repito, perdón, Graciela Clecailo. Te repito, licenciada en genética y doctora en ciencias agrarias, experta en ecología y la biología de la conservación, docente de la UNR. Allí estaba ese bullicio que se escuchaba de fondo, era porque estaba justamente en una salida de sus clases. El cambio climático existe y lamentablemente lo estamos sufriendo.